Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos estudiando el capítulo 11 de Daniel y en este capítulo tenemos aspectos históricos y aspectos proféticos. Interesantes porque parte de esa profecía se va a cumplir en el periodo de la semana número 70 de la Gran Tribulación. Y si ustedes han notado, Pablo viene hablando mucho del imperio greco-macedónico. Y ahí se entretuvo hablando bastante, y hay varios capítulos dedicados a ese tiempo. Y hay alguna razón por la cual Daniel está insistiendo y dando muchos detalles. Fíjense que yo notaba que hemos estado hablando de Antíoco Epífanes y otros Antíocos. Estos personajes residían en la nación de Siria, en Siria. Y ellos llevaron a cabo esa dominación cerca de 300 años sobre Israel y otras naciones. ¿Quién iba a pensar que después de 300 años de lo que ocurrió con Alejandro Magno y sus 4 generales que se dividieron el reino cuando muere Alejandro, quién se iba a imaginar que 300 años después la iglesia que estableció Pablo para predicar el Evangelio lo hizo en Antioquía de Siria. Estamos hablando que del imperio de Alejandro Magno, al dividirse en 4, Antíoco se quedó en Siria. Y es aquí en Siria cuando no se forma, sino que da lugar a que la iglesia se expanda por todas partes de aquel tiempo, del Asia Menor y una parte de Europa. Entonces ahí se da ese acontecimiento. Si ustedes leen el capítulo 13 de los Hechos, dice que en Antioquía de Siria fue la base de operaciones del apóstol Pablo, y que ahí en Siria fue donde por primera vez se les llamó a los creyentes cristianos, en Siria. Entonces tiene una connotación bien importante porque son aspectos que a veces los pasamos desapercibidos. Ya iniciando entonces el estudio de hoy, nos habíamos quedado en el capítulo 11 y nos tocaba ver el versículo 26.
de Daniel. Y dice este versículo, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Hay que relacionar todo el pasaje que hemos venido viendo para entender qué está pasando, porque ya son los últimos tiempos de que Antíoco iba a estar juzgando a la nación de Israel. Y dice que los que coman de los manjares, juntamente con este personaje, le quebrantarán. Y también decía Daniel en su profecía que su ejército sería destruido y que caerían muchos muertos. Cuando Daniel escribió esto, fue más o menos en el año 536. O sea, 200 años antes de que ocurriera esto, de tal manera que Daniel estaba dando una profecía muy importante para el pueblo de Israel. El versículo 27 dice, el corazón de estos dos reyes. Recuerden que veníamos viendo de estos dos reyes que son el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte era este Antíoco de Siria y el rey del sur era Ptolomeo de Egipto. Entonces Daniel dice que el corazón de estos dos reyes sería para hacer el mal, para hacer mal. Y que sentados en una misma mesa, lo que iban a hacer era hablar mentiras entre ellos dos. Porque iban a llegar a un acuerdo de paz, lo cual era mentira, no se iba a dar. Y Daniel lo dejó bien claro, ahí dice, hablarán mentira. En esos acuerdos de paz, nosotros si nos ubicamos en nuestros tiempos, vemos en cuántas naciones en diferentes continentes se sientan dos estadistas para llegar a establecer un acuerdo de paz. Y lo que ocurre es que ahí hablan también mentiras. Nunca hemos tenido acuerdos de paz. Pero dice Daniel, mas no servirá de nada. De nada va a servir ese acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque están hablando mentiras. No lo van a llevar a la práctica. Y dice todavía Daniel, porque el plazo aún no habrá llegado. Recordemos, hermanos, que Dios es soberano. Y lo que hiciera el hombre, en este caso estos dos reyes, no se iba a dar, no solamente porque estaban hablando mentiras, sino que porque no había llegado el tiempo de Dios, el tiempo profético de Dios. Los versículos 26 y 27 describen el acuerdo entre Antíoco Epífanes y sus sobrinos, Ptolomeo VI y Ptolomeo VII. O sea, sin importar que eran miembros de una misma familia, porque eran familiares, tenían un conflicto que llevaba ya muchos años. El del norte atacaba al sur y el del sur atacaba al norte, y eran ellos mismos. O sea que uno puede darse cuenta que sin importar que se esté haciendo acuerdos entre las familias, muchas veces no funcionan, porque no hay sinceridad. Y porque también de por medio Dios tiene propósitos para las vidas de cada uno. Dice, pero el plan fracasó a causa de la intervención romana. Esto obviamente que estaba bajo el control de Dios. Entonces ese plan, además de que los otros habían hablado mentiras y que no era el tiempo, eso se
se fundamenta en que está surgiendo el Imperio Romano, por lo cual no se va a llevar a cabo ese acuerdo. Fue así como Antíoco se propuso retener a toda costa la tierra de Palestina, o sea, Israel. Antíoco, Siria que es vecino de Israel, en aquel tiempo retuvo, dice, a toda costa, no le importó los recursos que tendría que usar, pero él quería quedarse con Palestina, tener el control de Palestina, de Israel. ¿Por qué quería Antíoco tener ese control sobre Israel? Y es que aquel territorio le servía a Antíoco, le servía de protección para cualquier ataque futuro por parte del rey del sur. O sea, lo estaba usando estratégicamente como un punto en donde él podría frenar al rey del sur a la hora que se levantara en contra de él. Pero al mismo tiempo le servía de plataforma para lanzar sus propios ataques. Porque Egipto estaba muy retirado de Siria y entonces si Antíoco tenía el control de Israel, le era mucho más fácil atacar desde la tierra de Israel a Siria. Dice, sentados en una misma mesa, se mentirán el uno al otro. Esto se refiere al hecho de que este rey no era de fiar, hablando de Antíoco, no era de fiar, pues era un engañador consumado. ¿Y cuántos líderes, presidentes o primeros ministros de distintos países, hermanos, son personas engañadoras, que no son de fiar, que llegan a la primera magistratura por razones en que Dios lo permite, pero porque la población vota por estas personas que muchos de ellos no tienen escrúpulos. Hace unos días yo veía una noticia ahí de una mujer que estaba gobernando, que estaba al frente de Alemania. Y todo lo que leí de ella era impresionante. Una mujer, pero como muy pocas mujeres o muy pocos hombres gobernadores han habido en la historia del mundo. Y deja una enseñanza importantísima, porque Alemania no es cualquier país. Es un país que tiene mucho que ver en la historia del mundo. Sin embargo, esta señora hizo cosas extraordinarias. Yo me atrevería a decir que ella no fue una engañadora, ni tampoco era una mujer de no fiar. Pero en este caso, estos dos reyes, Antíoco y Ptolomeo, eran dos reyes mentirosos que no eran de fiar y que eran engañadores consumados. Este hecho del pasado también nos revela que las mesas y conferencias de paz de aquellos tiempos se parecen a algunas mesas de paz de nuestro tiempo, lo que comentábamos. Estos versículos describen la campaña de Antíoco y su victoria sobre los reyes de Egipto. Recuérdense que Antíoco había venido haciendo muchas guerras contra Egipto y no lograba ganar ninguna de las guerras, pero finalmente logró vencer a Egipto, lo cual le reportó muchas riquezas y mucho prestigio. La semana pasada vimos que Ptolomeo, cuando venció al rey del norte, a Siria, dice que cebó el oro, la plata y cebó sus dioses, pero sacó una fortuna de 50,000 millones de quetzales y se las llevó a Egipto. Pero ahora el rey del norte, Siria, ha vencido a Egipto y eso le reportó muchas riquezas y prestigio. Obviamente que haber recuperado sus 50,000 millones y un poco más,
Y además de esa riqueza, adquirió demasiado prestigio porque Egipto en su momento fue un país que dominó esa región. Aquí destacamos la frase en la que se afirma que estos reyes sentados a una misma mesa se mentirán el uno al otro. O sea, al mentirse, obviamente que se llega a tomar actitudes de confianza, de creer lo que el otro está diciendo sin percatarse de que se le está mintiendo. Y los dos estaban en la misma condición. Versículo 28 dice, y volverá, mire, lo decía claro Daniel en la profecía, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Pacto santo. Vamos a ver a qué se refiere el pacto santo, porque no perdamos de vista que todos estos acontecimientos bélicos de estos dos países tienen mucha relación con el pueblo de Israel y que era el propósito de Dios que los israelitas pasaran por esas situaciones por la desobediencia de su pueblo, y ya venían de muchos años atrás en cautividad y sufriendo las consecuencias de su rebeldía en contra de Dios. Volverá con gran riqueza y su corazón será contra el pacto y hará su voluntad y volverá a su tierra. Se está refiriendo a Antíoco Epífanes, que va a hacer un pacto, va a estar contra el pacto santo. La presión ejercida por el creciente poderío romano hizo que Antíoco regresara a Siria, no sin antes llevar consigo mucha riqueza de Egipto, lo que decía la profecía, volverá con gran riqueza. Pero, siempre hay algún pero. Seguramente, resentido por su fracaso en Egipto en las guerras anteriores y sabiendo que en su ausencia los judíos habían tratado de rebelarse contra su autoridad. O sea, eso que los judíos se hayan opuesto a Antíoco y que se hayan aliado con Egipto, provocó que Antíoco se llenara de resentimiento contra Israel. Antíoco Epífanes, de paso por Jerusalén, aprovechó que los judíos estaban adorando durante el día de reposo y ordenó indiscriminadamente la muerte de mujeres y niños. O sea, su resentimiento por lo que había ocurrido lo convirtió en un hombre que indiscriminadamente matara a mujeres y a niños. Pero no solamente eso, sino que también cebó gran parte de los utensilios del templo. Antíoco. Porque ya hemos visto que en el primer imperio, Nabucodonosor se había llevado casi la mayor parte de los utensilios del templo. Pero no cabe duda que habían otros utensilios que habían quedado y Antíoco aprovechó para llevarse el resto de los utensilios del templo. La ignorancia no solamente de Nabucodonosor, sino que de Antíoco, provocó en el corazón de Dios que estos dos hombres, al profanar su templo y llevarse los utensilios, más adelante el Señor los iba a destruir a ellos por esa provocación que hacen y por esa profanación. Y es que, hermanos, debemos de entender, pues en aquel tiempo, el templo de Salomón era el lugar en donde Dios se manifestaba de una manera extraordinaria. Y los templos de nuestros días
que los consagramos al servicio de Dios, también Dios toma posesión de ellos y Dios es celoso de sus cosas. Por eso es que no podemos convertir los templos en centros de diversión y mucho menos de profanación. Y dice el versículo 29, al tiempo señalado, el tiempo señalado es el tiempo de Dios. A ese tiempo, dice, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, había habido una primera ocasión, pero ahora esta otra ocasión no iba a ser igual que la primera vez en que Antíoco había intentado dominar a Egipto. La expresión en tiempo señalado se refiere a la segunda invasión contra Egipto, planeada por Antíoco Epífanes y llevada a cabo en el año 168 a.C. Esta segunda vez, sin embargo, Antíoco corrió peor suerte. ¿Por qué? Porque las naves de Quitín, así dice la profecía, las naves de Quitín, que se refieren a barcos de guerra procedentes de Chipre, no eran propiedad de Chipre, sino que eran barcos de guerra de los romanos, pero que estaban estacionados en Chipre. Esas naves de Quitín iban a interrumpir los planes de Antíoco, los iban a echar por el suelo. Es muy posible que Antíoco ni siquiera ofreciese combate, sino que se retiró a tiempo. Obviamente que ya tenía conocimientos del ejército de Roma, cómo habían estado gobernando y estaba conquistando a muchos países, y cada vez el ejército de Roma se hacía más poderoso, que Antíoco tuvo temor de enfrentarlos y mejor se retiró. Fue durante esa retirada cuando Antíoco Epífanes de nuevo pasó por Palestina. Recuerden que si él viene de Egipto, para llegar a Siria tenía que pasar por Israel, Palestina. Y entonces, lleno de ira y enojo a causa de su fracaso, Antíoco la emprendió contra los judíos. Como dijimos hace un momento, mató hombres, mujeres y niños. El 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín. Aquí está, miren la profecía de Daniel, capítulo 11, versículo 30, dice, vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá, o sea, hará una alianza con aquellos que iban a abandonar el pacto. Se iba a aliar a ellos. Estos que abandonan el pacto, el santo pacto, son judíos o eran judíos. Entonces, cuando Roma lo obliga a retirarse, él se enojó y pensó con respecto al pacto santo y trabajó en esa área y logró llegar a un entendimiento con muchos de los judíos que también abandonaron el pacto santo. Hermanos, esto llama la atención porque, mire, toda la historia del mundo, desde Adán hasta nuestros días, Dios ha hecho pactos con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios, pero Dios sí puede hacer pactos con el hombre. Y principalmente con su pueblo, con Israel, Dios ha hecho varios pactos. Sin embargo, muchos de los judíos de aquel tiempo abandonaron el santo pacto. La iglesia no escapa de que el Señor haya hecho pacto con nosotros. Y es peligroso abandonar el santo pacto.
pero sumamente peligroso abandonar el santo pacto, porque no estamos hablando de un pacto entre hombres, sino que estamos hablando de un pacto de Dios con el hombre. Pero a veces por falta de instrucción, de conocimiento, de lectura de la palabra, no nos damos cuenta y caemos en un terrible error de abandonar el pacto que tenemos con Dios o que Dios tiene con nosotros. El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formasen un solo pueblo. Mire, desde cuándo vienen los intentos de un solo gobierno, un nuevo orden mundial, de un solo ejército, de un solo gobierno, dejando cada uno sus peculiares leyes. O sea, cada uno de los países que conformaban el imperio de Siria, a través de ese decreto que Antíoco publicó, fueron obligados a dejar cada uno sus leyes particulares. Todas las naciones se ajustaron a la disposición del rey, en este caso Antíoco. Todas se ajustaron a la disposición de él. Muchos, miren, no dice pocos, muchos de Israel se acomodaron a este culto. Ya vamos a ver de qué culto estamos hablando. Sacrificando a los ídolos, o sea, Israel se echa más lodo encima al adaptarse a lo que había dicho Antíoco y empezaron a hacer sacrificios a los ídolos. Lo más aberrante y aborrecible para Dios es la idolatría. Y su pueblo, hermano, se dio a la tarea de sacrificar a los ídolos y también profanaron el día sábado. El día sábado para los judíos era un mandato que venía desde la época de Moisés. Uno de los 10 mandamientos era este, el cuarto mandamiento. Ellos, en una forma flagrante, profanaron el día de reposo. Esto fue un supremo sacrilegio, o en palabras de este versículo, esto representa la abominación desoladora, parte de la abominación desoladora. Pero aquella no fue la abominación a la que se refirió el Señor Jesús, porque el Señor Jesús habló de esa abominación desoladora. El Señor Jesús habló de esa abominación y que se iba a dar en tiempos futuros, cuando él se encontraba en la tierra y él se encontraba en la tierra y en ese momento era aún futura, y aún para nosotros es futura también, para nuestro tiempo. Será la abominación o el sacrilegio que realizará el anticristo. O sea, el Señor se estaba refiriendo al anticristo del versículo 7 de este capítulo, porque el anticristo del versículo del capítulo 8 correspondía a Antíoco Epífanes, pero el anticristo que viene, que es futuro, es el cuerno pequeño del capítulo 7 de este libro de Daniel. Y el anticristo dice, probablemente colocará una imagen de sí mismo en el lugar santo, hablando de la profecía del Señor, que el anticristo va a poner una imagen de él en el lugar santo del templo, que ya va a ser reedificado, para que se le adore, para que todos los judíos adoren la imagen de Antíoco Epífanes. Su propósito era destruir completamente el sistema de adoración de los judíos. Ese era el propósito principal de Antíoco, destruir completamente el sistema de adoración de los judíos. Lo mismo que va a hacer el anticristo en la semana 70. El 16 de diciembre del año 167 antes de Cristo, ese soberbio monarca erigió un altar al dios Zeus.
Y este Zeus es un dios mitológico. No existe, ni ha existido. Este fue producto de la mente de los griegos. Se formaron, se hicieron un dios y le llamaron Zeus. Y en ese momento, Antíoco, dentro del altar, dentro del lugar santo del templo de Israel, puso una imagen de Zeus en el sitio donde estaba el altar del holocausto y ofreció un cerdo a dicha divinidad pagana. Mi hermano, qué profanación tan terrible cometió Antíoco, en donde se debían de sacrificar corderos al Dios verdadero, a Jehová. Ahí este Antíoco sacrificó un cerdo a la divinidad pagana, a Zeus, a Zeus. Los judíos fieles no se doblegaron porque siempre, hermanos, hay un remanente. Así como hubo un buen grupo que aceptaron las condiciones de Antíoco y se dedicaron a la idolatría, hubo un remanente de judíos que fueron fieles, que no se doblegaron a los deseos de Antíoco. Pero los otros traicionaron su religión. Traicionaron su religión. Y a esos es a los que se les llama aquí en Daniel los que abandonan el pacto santo. Los que traicionaron. Llaman la atención esto, porque hermanos, ¿cómo es posible que en un conglomerado de personas que adoran a Dios, un grupo sean fieles y otro grupo sean traidores? Cuando se ha recibido la misma enseñanza, llega un momento de que algunos traicionan al Señor y se vuelven a los ídolos paganos. A estos infieles se les llama los que abandonan el pacto santo. Seguramente a esos judíos traidores es a los que se refería el autor de Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 43, 45, cuando escribió. Yo les he recomendado muchas veces, hermanos, que hagan el esfuerzo, aunque sea por curiosidad. Agarren una Biblia católica y los que tienen computadoras y pueden meterse a internet, bajen los libros de Macabeos. Porque en Primera de Macabeos 1, 43, 45, veamos qué es lo que dice y nos vamos a referir a los que abandonan el pacto, a los traidores. Te dice Primera de Macabeos, versículo 43. Mire desde cuánto decía. Y muchos israelitas aceptaron el culto oficial. Cuando hablamos de culto oficial es el culto que impuso Antíoco Epífanes. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Clarísimo. 44. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén, hablando del rey de Antíoco. Mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. O sea, el decreto que emitió Antíoco, él envió mensajeros a todo Israel para que abandonaran y que adoptaran, que abandonaran sus costumbres, pero que adoptaran las costumbres de Antíoco. El versículo 45 dice, los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sábados y los días festivos debían ser profanados. Hermanos, si nosotros no aprendemos de la historia, estaríamos condenados a repetir los mismos problemas y caer en la misma desgracia en que cayeron estos traidores, estos profanadores, estos que abandonaron el pacto que Dios tenía con ellos. O sea, de una forma descarada, le dieron las espaldas a Dios.
y llevaban muchísimos años de estar sufriendo esclavitudes, muertes y saqueos en su ciudad, y no aprendían. Antíoco llevó a cabo una segunda campaña contra Egipto, pero no tuvo éxito a causa de la flota romana, aquí llamada la nave de Quitín, lo que acabamos de mencionar. Él rompió su pacto con Israel, pero observemos que algunos de los judíos traicionaron a su propio pueblo, porque dice aquí, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, hablando siempre de Antíoco. Iba a enviar tropas para profanar el santuario, profanar la fortaleza, y quitarán, dice, el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hermanos, que Daniel, la revelación que ha recibido de Dios es contundente. Por supuesto que no se cumplió en la época que el profeta vivió, pero 200 años después o 300 años después, esta profecía se estaba cumpliendo. Y aún en nuestros tiempos, esta profecía se va a cumplir cuando la iglesia sea arrebatada, después de que la iglesia sea arrebatada y que dé inicio la semana 70, esta mismísima profecía se va a cumplir. Lo peor es, hermanos, que yo creería, por lo menos creería, que más del 50% de la población mundial están ignorantes a esta profecía y los va a sorprender como ladrón en la noche. Pero que sorprenda al mundo que no conoce al Señor no es tan impresionante como que sorprenda a aquellos que en algún tiempo estuvieron dentro de las iglesias y que aprendieron de la profecía y de la palabra de Dios, y que por X circunstancia abandonen la iglesia y que quizás son los que se van a quedar para la gran tribulación, como aquellos que van a ser degollados, en donde tendrán la oportunidad de salvarse, pero que van a pasar una situación muy difícil, muy complicada. Lamentarán, dice Apocalipsis, que cuando vean el rostro del Señor, le pedirán a las montañas que caigan sobre ellos. O sea, tan terrible va a ser el aspecto del Señor, que vendrá a derramar el furor de su ira, que estas gentes van a querer morir antes de pasar por esas pruebas. Sin embargo, nosotros hoy en día disfrutamos de la gracia de Dios, y por eso yo los animo, hermanos. Ojalá nunca, nunca ustedes abandonen al Señor, que abandonen el pacto santo, que le den las espaldas a Dios. Porque mucha gente dentro de las iglesias que están siendo atraídas por las riquezas materiales, abandonan al Señor. Es más importante para ellos la riqueza material que la espiritual. Recordemos de aquel hombre, de aquella parábola que cuenta el Señor, que era agricultor y había sembrado sus campos, y la propiedad le había producido mucha producción. Y él se sienta en una tarde pensando qué va a hacer con toda esa producción, porque sus bodegas eran muy pequeñas, y entonces llega a la conclusión que hay que botar esas bodegas y hacerlas más grandes y almacenar ahí todo el producto. ¿Y qué pasó? Esa misma noche dice que llegaron y tocaron a la puerta. Llegaban a pedirle su alma. ¿De qué le sirvió la riqueza? ¿De qué nos va a servir a nosotros acumular riqueza y dejar a Dios? ¿De qué nos va a servir? Solo de condenación. Pero muchas veces la riqueza es manipulada por Satanás.
Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, que el amor a la riqueza, eso es lo que va a destruir a los hombres. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Bueno, dice, pero aquella no fue la abominación a la que se refirió el Señor Jesús, y que era futura cuando Él se encontraba en la tierra, y es aún futura para nuestro tiempo. Será la abominación o el sacrilegio que realizará el anticristo. El anticristo probablemente colocará una imagen de sí mismo en el lugar santo, que ya lo comentamos, y yo espero que haya quedado claro. Veamos qué dice el versículo número 32 entonces. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, Antíoco hará uso de las lisonjas para convencer a los traidores, a los judíos traidores, violadores del pacto. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí tenemos dos grupos: los traidores y los que son temerosos de Dios, los leales, los fieles. Los traidores van a ser atraídos por las lisonjas de Antíoco, pero el remanente, o sea, los leales, los fieles, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes conocen a Dios de veras? ¿Sí lo conocen? ¿Podrían describir el carácter y la persona de Dios? ¿O simplemente han oído de Dios? Una cosa es conocer y otra cosa es oír. Si se conoce a Dios, debe de conocerse la voluntad de Dios. ¿Y cuántos cristianos no hay dentro de las iglesias que están violando la ley de Dios? Que están profanando el templo de Dios. Que sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no la hacen. No, porque no les conviene para sus intereses propios. Y entonces quebrantan el pacto. Lo quebrantan. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos que quebrantan el pacto. Como habla de lisonjas, veamos qué quiere decir lisonjas. Es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. ¿Y cuánto hay de esto hoy en día? Aún de pastores y de aquellos que se hacen llamar apóstoles, que usando la lisonja se ganan la voluntad de las masas. Y la gente como borreguito va al despeñadero, como que no tuvieran sentido, como que no tuvieran sesos, como que no tuvieran la facultad de pensar. Ahí van como corderitos al matadero. Se creen las lisonjas, las adulaciones. Como habla de seducir, dice, seducir es persuadir a alguien con argucias. Una argucia es un argumento falso. Yo se lo pongo ahí, mire. Yo sé que ustedes conocen la palabra seducir, pero a veces desconocemos el concepto. Es persuadir a alguien con argumentos falsos o con halagos para algo. Pero eso es frecuentemente malo, ese algo. Frecuentemente malo. Eso es seducir. Cuando se habla de violadores del pacto, son aquellos judíos que se dejaron engañar, se dejaron seducir con argucias, con argumentos falsos, y eso provocó que traicionaran su religión para apoyar al anticristo y corromperse. Dios quiera que en nuestra congregación no haya violadores del pacto de Dios.
Porque, hermanos, alguien podría decir, hermano, usted solo nos está hablando de historia, cosas que ya pasaron. Pero es que la profecía, yo les he dicho, hermanos, que la profecía tiene un cumplimiento primario, pero también tiene un cumplimiento secundario. Y obviamente el Señor validó ese concepto porque el Señor habló de esto mismo, solo que para otro periodo. El pueblo que conoce a su Dios, o sean judíos leales, o sea, el remanente, el pueblo que sí conoce a su Dios, porque sí habemos hermanos que conocemos a nuestro Dios y que nos esforzamos por cumplir su voluntad, que su palabra prevalece en nuestras decisiones, que honramos a nuestro Dios, que lo adoramos, que cumplimos con sus mandamientos. Judíos leales a Dios se les llamó asídicos al pueblo que conoce a su Dios. Se mantuvieron firmes en sus convicciones y prefirieron morir antes que ceder. Viene esa prueba para todo el mundo. Cuando Satanás implemente su sistema satánico en el mundo y tratará de marcar a las personas con el 666, y ahí habrán aquellos que fueron profesantes del evangelio, pero que se quedaron para la gran tribulación y que arrepentidos no se dejarán marcar, sabiendo que eso les va a representar la muerte. O sea, se van a mantener firmes entonces en sus convicciones y van a preferir morir antes que ceder. Judas Macabeo, del cual habla las cartas de los Macabeos. Judas Macabeo, ayudado por Roma, lo dirigió en una revuelta exitosa. ¿A quiénes? A los que conocen a su Dios. Eso está en primera Macabeos 1, 62, 63. Se me pasó por alto haberles puesto estas citas. Voy a ver si en la siguiente se las pongo. Matatías, o sea, Judas Macabeo, Matatías y sus hijos, que fueron Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, organizaron una guerra de guerrillas que comenzó a causar serios estragos entre las fuerzas de Antíoco. O sea, ese remanente leal los impulsó a organizarse y formar una guerrilla, llamémosle así, o un frente de resistencia en contra de Antíoco, y le causaron serios estragos a las fuerzas de Antíoco. En el año 166 antes de Cristo, solo unos meses después de comenzada la guerra, Matatías murió. Matatías era un sacerdote, un levita, y sus hijos eran los que ya vimos, que eran Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Y este es el padre, Matatías. Dice que cuando murió, después de que murió Matatías, uno de sus hijos, que fue Judas, lamentablemente se llamó Judas, porque el Judas que nosotros conocemos, del que nos habla la Biblia, era un judío que no tuvo el mismo carácter de este Judas. Por eso decimos que aquí en este caso, Judas era el tercer hijo de Matatías, el tercero. No fue Juan ni Simón, primero y segundo, sino que el tercero. Este Judas le sucedió a Matatías, su padre, como líder del movimiento. Antíoco pensaba que su ejército aplastaría la rebelión en un corto tiempo, pero se equivocó, porque los planes de Dios eran otros. El ejército sirio sufrió derrota tras derrota, pero en diciembre del año 164,
el ejército de los macabeos marchó triunfante por las calles de Jerusalén. El 25 de diciembre de este año 164, el templo fue purificado y rededicado al culto a Yahvé, a Jehová. Mire la hazaña que hizo Judas Macabeo, uno de los leales, de los fieles de Dios, uno de los que no rompieron el pacto que tenían con Dios. Dios lo levantó después de su padre y arremetió contra los sirios y los derrotó. Y no solo los derrotó, sino que se preocupó por purificar el templo. Tan importante el templo, ¿va? Por lo menos en tiempos antiguos, para los israelitas, el templo era muy importante. Hoy en día, en muchos lugares, los templos son vistos como simples edificaciones y no hay ninguna reverencia, ningún temor, y se hacen cosas horribles. Nosotros sabemos que tanto en Estados Unidos como en muchos países de Europa, los templos, además de que los usan para llevar a cabo bodas entre hombres con hombres o mujeres con mujeres, han ido desapareciendo los verdaderos pastores, los que han proclamado, en un tiempo proclamaron la palabra de Dios. ¿Por qué razón? No sé, han abandonado los templos, pero en este caso Judas Macabeo no abandonó el templo, lo purificó y lo rededicó, quizás como había hecho Salomón. Ha de haber presentado muchos sacrificios en el altar del sacrificio, dedicándoselo a Dios. El nombre de la familia Macabeo significa martillo. Aunque ellos no quedaron registrados en los libros canónicos de la Escritura, estamos convencidos de que fueron los hombres de Dios para esa época en particular. Para esa época en particular. El conocimiento, se los puse entre comillas en rojo y subraya y con un fondo amarillo. El conocimiento debe ser el alimento de la fe. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice un texto. Por falta de conocimiento. Si el conocimiento conforme a la guía de Dios, el Espíritu Santo, es realmente el alimento de la fe para ser fuertes, dado que la fe es el pilar de la fortaleza humana, debemos obtener mucho conocimiento de las cosas de Dios. Y es lo que nosotros acá en Puerta Esperanza nos esforzamos. Tanto los maestros que imparten sus clases dominicales como la que yo imparto, nos esforzamos para trasladar ese conocimiento de las cosas de Dios. Porque queremos que el pueblo de Dios sea de un solo sentir, de un solo conocimiento, de un solo temor a Dios, para que hagamos las cosas conforme Dios las manda. Las personas que conocen a su Dios serán fuertes en su fe y harán grandes hazañas, como lo hizo Judas Macabeo. Hubo unos cuantos en la nación de Israel que desempeñaron el papel de Judas Iscariote, el cual asumiría en el futuro, si nos ubicamos en la época de Antíoco, era futuro, asumiría en el futuro frente a Jesucristo, el Judas de la época de Jesucristo. Pero hubo también muchos que conocían a Dios y actuaron con firmeza, llevando a cabo verdaderas hazañas. Y estos podemos mencionarlos, fueron al inicio los apóstoles, los diáconos del principio, muchos del pueblo de Dios que fueron temerosos de Dios, llevaron a cabo muchas hazañas. Versículo 33, ya no me va a dar tiempo. Nos vamos a quedar hasta el 32. Damos las gracias por su atención
a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.